Y permíteme en el día de hoy compartir contigo el tema llamados a dedicar nuestras vidas a Dios. Voy a hacer un paréntesis en la serie del Evangelio de Marcos por algunas semanas porque quiero concentrarme en Romanos en el capítulo 12, donde vamos a considerar, al igual como cantábamos, un llamado a dedicar nuestras vidas a Dios. Quiero leer los primeros dos versículos del libro de Romanos del capítulo 12. Presta atención y por favor acompáñame con tu Biblia abierta ahí en el libro de Romanos. Vamos a examinar básicamente el primer versículo, pero quiero leer los dos primeros versículos que son muy conocidos para el pueblo del Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es también perfecta. Hace años atrás, alguien me decía lo siguiente: no importa lo que yo hago con mi vida, no importa lo que yo haga, total, yo ya hice la oración. ¿Cuántas personas creyentes que están en las iglesias tal vez no lo han dicho de esta forma? No importa lo que yo haga con mi vida, porque yo ya hice la decisión, ya hice la oración. ¿Cuántas personas hay en la iglesia que tal vez no dicen lo mismo, no lo han dicho nunca, pero su accionar lamentablemente refleja que esto es así? Cuando estudiamos la palabra de Dios y comprendemos el llamado que el Señor tiene para cada uno de sus hijos, entendemos que el cristianismo es un estilo de vida diferente. Es el apóstol Pablo en 1 Corintios, que en el capítulo 6, verso 20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprado por precio. Es decir, nuestra redención fue un precio, nuestra libertad fue el precio, la obra del Señor Jesucristo en la cruz, porque habéis sido comprados por precio, dice Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, y agrega, los cuales son de Dios. En el momento de que usted reconoció a Cristo como su Salvador personal, ya no se pertenece, le pertenece al Señor. Somos esclavos, somos siervos, somos creyentes, familia de Dios, que buscamos ahora hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el tema hoy tiene que ver con llamados a dedicar nuestra vida a Dios. Al considerar el libro de Romanos en el capítulo 12, vemos acá cómo el apóstol Pablo gira toda su enseñanza para llevarnos ahora al terreno práctico de la vida cristiana. En este verso, en este capítulo, vamos a ver la transformación del creyente, vamos a ver los cambios que deben evidenciarse en toda persona que realmente ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Hoy estudiaremos un verso muy conocido y vamos a mirar ahí, y de ahí es la razón del título: llamados a dedicar nuestras vidas a Dios. Dios ordena que su pueblo, que sus hijos tomen la decisión de dedicar, de consagrar sus vidas a Él. Pablo comienza diciendo lo siguiente, Romanos, allá en el capítulo 12, dice el verso 1, así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo primero que observamos acá es cómo introduce el escritor, cómo introduce Pablo su enseñanza, su exhortación práctica. Así que esta expresión lleva al creyente a reflexionar. ¿Reflexionar en qué? En lo que ha dicho anteriormente. Por favor, mira en tu Biblia, en el capítulo 11, verso 33, ya que ese así que es como una reflexión de lo que ha dicho anteriormente. En capítulo 11, verso 33, Pablo dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio él el primero? Para que le fuese recompensado, porque de él, míralo, verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Pablo lleva a sus lectores a adorar a Dios en una forma especial. Aquí encontramos una doxología y en esta doxología vemos que Pablo dice, ahora la forma de adorar a Dios no es simplemente con declaraciones, sino con la vida. Recuerda, la vida cristiana no es solamente la comprensión de las verdades de la fe. Es mucho más que eso, es más importante. Ahora, no digo que estudiar, que la doctrina no sea importante. De hecho, Pablo nos advierte en capítulo 4 de Efesios, verso 14, que no nos dejemos llevar de todo viento de doctrina. Y esto es muy fácil cuando somos creyentes sin contenido bíblico. Pero aquí el llamado es mucho más allá, más práctico. La verdad, pero la verdad en vida, en vivencia, en conducta. Pablo dice, así que, dice el apóstol Pablo, os ruego. Y me llama mucho la atención acá. Pablo tiene autoridad apostólica y como apóstol él tiene todo el derecho de exigir, de demandar, de dar una orden. La ley ordenaba, la ley exigía, la ley decía no hagas, no cometas esto, no hagas aquello. La ley ordena, pero la gracia nos exhorta, la gracia nos hace pensar, la gracia nos llama a reconciliarnos. Pablo como apóstol tenía esta autoridad, pero él decidió exhortar. Y este es un ruego basado en un Dios clemente, un Dios lleno de gracia, en un Dios lleno de misericordia. Y observa, os ruego, hermanos. La exhortación no es a inconversos, la exhortación es a creyentes, a compañeros en milicia, a la familia, a creyentes, al pueblo de Dios. Estas demandas y esta exhortación, este llamado de las Escrituras a dedicar nuestra vida no puede ser aplicado, no puede ser vivido por una persona que es inconversa, no puede responder a ello y le es pesado. Y es posible que tu dedicación, tu consagración, cuando se hacen estos llamados a vivir para el Señor, a vivir en santidad, sean estorbo, molestia, porque es muy posible que nunca has tomado la verdadera decisión de reconocer a Cristo como tu Salvador personal. Pablo dice, así que, hermanos, creyentes, la exhortación es para el pueblo de Dios. Dice, hermanos, por las misericordias de Dios. Pablo en su exhortación, en su ruego, en su consejo, en su llamado, apunta a las misericordias de Dios. La pregunta sería, ¿cuáles son esas misericordias de las que el apóstol Pablo hace mención aquí? Sin duda alguna, si retrocedemos en el libro de Romanos, es entender que el pecador, que usted y yo, fuimos justificados por la gracia de Dios. En otras palabras, se nos llama a comprender la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios primero se muestra en su amor y luego en su gracia, porque estas son las misericordias de Dios. Dios vio nuestra miseria, tuvo compasión de nosotros y nos miró con ojos de amor. El amor busca el bien en la otra persona. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y el amor de Dios se muestra a través de la gracia. Y la gracia encarnada es la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, la apelación es a creyentes que han comprendido la gracia del Señor. Cuando nosotros comenzamos a experimentar las misericordias de Dios, en aquel momento en que nosotros dijimos, sí, Señor, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti y en un acto de fe rindo mi voluntad para reconocer a Cristo como mi Salvador personal. Lo que Dios ha hecho por nosotros debe ser la motivación suficiente para dedicar nuestras vidas a Dios. Nuestra consagración lo tiene al comprender cómo Él nos ha amado, lo que ha hecho por nosotros, de dónde nos ha rescatado y hacia dónde íbamos, debe ser la mayor motivación para servir al Señor y dedicar nuestras vidas a Él. Ya que hemos considerado los privilegios de la gracia, Pablo dice, por la misericordia de Dios, ahora debemos comprender y considerar los principios de la gracia. Pablo, cuando escribe a Tito, en el capítulo 2, verso 10, le escribe algo que siempre a mí me ha llamado la atención. Tito en el capítulo 2, verso 10 dice lo siguiente, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Somos llamados a adornar la doctrina, a adornar el cambio que se ha hecho en nuestras vidas.
¿Cómo lo hacemos? No sencillamente comprendiendo los privilegios de la gracia, sino considerando los principios de la gracia en nuestras vidas. En esta porción, en este llamado a dedicar nuestras vidas a Dios, en este llamado a consagrar nuestras vidas a Dios, debemos entender que la consagración o que la dedicación de nuestras vidas a Dios es una entrega voluntaria de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro todo. Todo creyente en su vida cristiana tiene que tomar este paso de consagrar su vida a Dios, de comenzar a madurar, de subir a un nivel más alto en su vida espiritual. Pedro nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 2. Aquí encontramos entonces que la consagración es un paso. Es una decisión, es una dedicación. No puede haber un buen servicio si no hay consagración. No puede haber un creyente que esté madurando en su vida espiritual si no hay este paso de dedicación al Señor. Vamos a mirar en estos dos versículos de Romanos capítulo 12, en este llamado a dedicar nuestras vidas a Dios. Vamos a ver en primer lugar, en el día de hoy, las características de esta dedicación, las características de nuestra dedicación. Y en el próximo estudio vamos a hablar sobre las condiciones de la consagración. Hoy veremos las características de nuestra dedicación a Dios. En primer lugar, y al seguir en el verso 1, Pablo dice lo siguiente: así que os ruego por las misericordias de Dios. En primer lugar, nuestra dedicación a Dios debe ser consciente. Pablo apela a nuestra mente. Pablo nos dice, os ruego por las misericordias de Dios. Para que sea consciente, debemos experimentar la misericordia de Dios. ¿Cuándo ocurrió? Así como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. Comenzamos a experimentar esas misericordias de Dios cuando nos convertimos a Cristo, cuando tomamos ese paso de fe, reconociéndole como nuestro Salvador personal. ¿Recuerdas cuándo fue ese momento? ¿Recuerdas qué ocurrió? ¿Quién te llevó a Cristo? ¿Cómo comprendiste la gracia del Señor? ¿Cuál fue la decisión que tomaste? ¿Cuándo fue que hiciste eso, lo que llamamos la oración del pecador? Pero desde ese punto hasta ahora, ¿cuáles son los cambios? Pablo nos dice que nuestra consagración a Dios debe ser consciente. Por eso Pablo les recuerda, os ruego, hermanos, por las misericordias que presentéis. La idea de presentar, y tiene que ser una decisión consciente, es usted. No motivado por intereses por otra persona o por la emoción del momento. Ese término presentar significa llevar, ofrecer, disponer, poner delante de. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 3, donde dice que no presentemos nuestros miembros a la injusticia, sino a la justicia de Dios. Esta decisión, este paso, este llamado de dedicación a nuestras vidas debe ser un llamado, en primer lugar, que debe ser consciente. Debemos comprender por la misericordia de Dios que presentéis, dice el texto acá, que presentemos nuestras vidas. ¿Cuándo fue? El día en que tú te consagraste realmente al Señor, que tomaste esa decisión, donde me rindo a ti, busco hacer tu voluntad, decido, Señor, someterme a tu señorío, a tus decisiones. ¿Cuándo fue esa vez que usted se consagró voluntariamente al Señor? Esto no es cuando usted vino a Cristo. Esto no es cuando usted reconoció a Cristo como su Salvador personal, sino cuando decidió en su vida buscar hacer la voluntad de Dios en su vida. Si no lo has hecho, tu vida cristiana de servicio nunca será efectiva. Siempre serán obrar, pero te vas a cansar de hacerlo porque no has llegado a la comprensión de que todo lo que haces, lo haces en rendición y para la gloria del Señor. No es una decisión del pasado. En el pasado hicimos esa decisión que se renueva, se mantiene día a día en forma práctica. Características de nuestra decisión delante de Dios. En primer lugar, tiene que ser una decisión consciente, de acuerdo a las misericordias, porque comprendo la gracia de Dios en mi vida. En segundo lugar, nuestra dedicación a Dios debe ser completa. Pablo nos enseña que debemos presentarnos, dice, presentéis vuestros cuerpos. Tu cuerpo, mi cuerpo.
El cuerpo es más que la carne, los huesos, los tejidos, la estructura ósea. El cuadro es acá la totalidad de lo que nosotros somos. Cuando hablamos de nuestro cuerpo se refiere a nuestra energía, nuestro ser, lo que tenemos, nuestras capacidades, lo que somos. Los miembros del cuerpo son instrumentos por los cuales nosotros desarrollamos nuestros propósitos. Mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos me sirven para cumplir mis motivaciones. De igual forma, mi consagración a Dios debe ser consciente, pero debe ser también completa. Presentar nuestros miembros delante del Señor. Recuerda, tu cuerpo no solo expresa energía, emociones, sino también facultades e intenciones. Y es a través del cuerpo que debemos entregar a Dios todo lo que nosotros somos. Recuerda, tu cuerpo y mi cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 19, la palabra dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo y mi cuerpo ahora le pertenecen al Señor. Es por eso que mi consagración debe ser consciente, mi consagración debe ser completa. Y en mi cuerpo tengo también las luchas, las debilidades. Recordemos que en nosotros está la carne, y esa carne es débil. Jesús dijo: velad, llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? La carne es débil. Es por eso que el apóstol Pablo disciplinaba su cuerpo. Golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no habiendo sido antes heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Queridos, todos somos llamados a dedicar nuestras vidas a Dios. Y esto es una decisión del pasado que se mantiene en el presente, que se mantiene en el futuro. Y para eso mi dedicación, mi consagración debe ser consciente, debe ser en segundo lugar completa. Mi cuerpo, al hablar mi cuerpo es todo mi ser, pero también debe ser costosa. Dice el texto que debemos presentarnos como, primero, como un sacrificio vivo, segundo, como un sacrificio santo, y tercero, como un sacrificio agradable a Dios. Y esto significa que mi entrega, mi dedicación, no solamente es consciente, no solamente es completa, sino que también es costosa, y el costo se ve porque es un sacrificio vivo. Pablo nos hace pensar acá en el Antiguo Testamento. Nos hace recordar el oferente, el hombre que traía un animal al sacerdote, lo ponía ahí delante del altar del holocausto y presentaba ese sacrificio. Ahora usted sabe que no necesitamos llevar ningún sacrificio porque por la obra de Cristo en la cruz ya todos los sacrificios son historia del pasado. Pero aquí Pablo nos lleva a otro terreno. Sí hay un sacrificio que presentar, y esa es tu vida, esa es tu consagración, esa es tu decisión, y este sacrificio debe ser vivo, debe ser tu propia persona, debe ser por quién o cuál es la razón por la cual tú vives. Romanos capítulo 14, verso 8, que se ha convertido en un lindo cántico del pueblo del Señor, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Eres tú un sacrificio vivo? El costo es: entrego un sacrificio vivo, mi propia persona. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 15, se nos enseña lo siguiente: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted ahora debe vivir para Él. Si somos creyentes que comprendemos la misericordia de Dios para nosotros, servir a Dios no debiera ser un sacrificio, sino un privilegio. No me hable de el sacrificio que hace de ir a la iglesia, porque ese no es un sacrificio, ese es un privilegio, esa es una gran oportunidad que el Señor me permite reunirme con el pueblo de Dios y escuchar su voz. Sacrificio es estar presente en las actividades donde he sido llamado para servir al Señor. Debemos aprender a pagar el precio de nuestra entrega a Él.
no cuando quiero, no si me incomoda, no si estoy cansado, no si tengo otra cosita, y postergamos nuestra responsabilidad de celebrar la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Este sacrificio debe ser costoso, debe ser vivo. En segundo lugar, dice Pablo, que debe ser santo, separado, apartado para Dios. Queridos, nuestro cuerpo debe estar separado, apartado. Esto tiene que ver con las decisiones que estamos tomando, con las cosas que estamos obteniendo, lo que hacemos, con quién nos relacionamos. Recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Recuerda lo estricto que fue el servicio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Dios prohibió aún de los sacerdotes quienes ministraban que tuviesen contacto con animales muertos, con cuerpos muertos. ¿Por qué? Porque ritualmente se convertían en personas impuras. ¿Ves el alto llamado para quienes quieren servir al Señor? Si usted está sirviendo al Señor, independientemente de lo que está haciendo, usted debe vivir en santidad. Y vivir en santidad significa vivir apartado, vivir para Dios. Dice Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 15, que debemos vivir santamente en toda nuestra manera de vivir. Ahora, vivimos en un mundo corrupto, en tinieblas, en oscuridad. Recuerda lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, una luz en las tinieblas. Somos un faro en alta mar, en tiempos de tempestad. Somos sal y somos luz. Pero cuando nuestra conducta se refleja al mundo, ¿cuál es la diferencia que ellos están viendo? Mi sacrificio debe ser consciente, debe ser completo, debe ser costoso, porque es vivo, porque es santo, y en tercer lugar, porque debe agradar a Dios. Por lo general, nosotros las cosas que hacemos, las hacemos para agradarnos a nosotros o a alguna otra persona. Nuestra dedicación a Dios es costosa, pero a la vez la inversión más grande que podamos hacer. Debe ser santa, dedicada a Dios, para que sea agradable a Dios. Dios no aceptó en el pasado fuego extraño, ofrendas extrañas. Cuando se cierra el Antiguo Testamento, vemos a la nación de Israel presentando sacrificios delante de Dios. ¿Pero qué tipo de sacrificio estaban haciendo? Defectuosos, no los sacrificios o las ofrendas que el Señor había llamado. No hacemos cosas para agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Efesios capítulo 5, verso 10 nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor en su decisión, en las cosas que usted está haciendo. Usted busca la voluntad de Dios y se pregunta, Señor, ¿voy a agradarte con lo que estoy haciendo? ¿Lo que hago agrada a Dios o me satisface solamente a mí? ¿Estoy contentando a Dios o estoy contentando solamente mi carne? Permíteme terminar ya en un último punto. Llamados a dedicar nuestras vidas a Dios. ¿Cuáles son las características de nuestra dedicación a Dios? En primer lugar, nuestra dedicación debe ser consciente. Pablo nos exhorta y nos dice, por las misericordias de Dios, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. En segundo lugar, debe ser a Dios completa, que debemos consagrar nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros somos debe ser costosa, porque debe ser un sacrificio vivo, debe ser un sacrificio santo y debe ser un sacrificio que agrade a Dios. Y en último lugar, cerrando el versículo 1, que es vuestro culto racional. Nuestra dedicación a Dios debe ser una dedicación ceremonial. Y cuando hablo ceremonial me refiero porque Pablo dice que vuestro culto, vuestra latría, el texto dice, el cual es un término religioso levita, que tiene que ver con el acto de servicio al adorar a Dios. Cuando el sacerdote o el sumo sacerdote cumplía su función delante de Dios, era una latría, era un culto, era un formato, era una forma, pero esta incluía no simplemente lo que estaba haciendo, sino la adoración al Dios que estaba haciendo. Es por eso que la nación de Israel se confundió. Adoraron más al templo que al Dios del templo.
adoraron más las otras actividades que el Dios de las Escrituras. Es por eso que vuestro culto debe ser racional. El término racional significa lógico. No se está refiriendo que no debe haber emociones en el culto. Algunos han tomado este texto para decir, no pueden haber emociones, no pueden haber lágrimas, no pueden haber aplausos, no puede levantar nadie las manos a Dios, no puede haber emoción porque el culto debe ser racional. El término acá racional significa lógico, en el sentido que si yo me voy a consagrar, si yo me voy a dedicar, si yo voy a adorar a Dios, debo comprender lo que estoy haciendo. Lo estamos haciendo porque es una respuesta de un corazón que es agradecido. Escúcheme bien, la adoración a Dios no consiste en rituales, ni en formas o formulismos, sino que consiste en un corazón que se derrama en sinceridad delante de Dios. No importa si es brazos arriba o abajo, con palmas o sin palmas, con himnos, con instrumentos, con cantos alegres, no importa, es la actitud del corazón. Porque usted puede estar cantando solemnes himnos y concentrado solo en dar la nota correcta o la armonía correcta, pero su corazón está lejos de Dios. La adoración a Dios no consiste en rituales. Esta adoración a Dios la expresamos por nuestro canto, por nuestro servicio, por nuestra ofrenda, por nuestro diario vivir, por nuestro trabajo. ¿Recuerdas que leíamos Romanos capítulo 11, el último versículo? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y el amén significa así sea. La clave de la adoración es el corazón que se presenta delante de Dios. Si no traemos, escúcheme bien, un corazón consagrado, entendiendo, adorando entendiendo qué es la adoración, no importa lo que hagamos, cómo cante. Tal vez el Señor nos tenga que decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La adoración brota de un corazón agradecido. Hoy confundimos adoración con sentimentalismo. Hacemos cosas porque nos gusta, porque las sentimos, pero no necesariamente estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Llamados a dedicar nuestras vidas a Dios. Esa es una decisión diaria. Comienza en el pasado o comienza en el hoy, en una decisión consciente que yo debo mantener. Ahora, ¿cuáles son las características de esta dedicación a Dios? Debe ser consciente, debe ser completa, debe ser costosa y debe ser ceremonial en el sentido que yo debo entender que lo que hago, mi adoración, es una entrega y es un servicio a Dios. Dios quiere un pueblo dedicado y consagrado, escúcheme bien, diariamente. Diariamente. Mi decisión está basada en todo lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Recuerdas por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Esta dedicación o consagración a Dios es completa, pero es voluntaria. No es por imposición, no es por impresionar, no es porque otros la hicieron. Es completamente voluntaria y en sinceridad a Dios. Y Dios quiere que usted le diga todos los días, aquí está mi cuerpo, mis ojos, mis manos, mis pies, mi lengua. Yo haré con él lo que tú me digas. Señor, he aquí, quiero hacer yo tu voluntad. Como cantábamos en ese lindo coro, me entrego a ti, mi vida entrego a ti, dedico todo lo que soy a ti. Un llamado práctico. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo estás andando con el Señor? ¿Cuándo fue aquel momento en que tú tomaste esa decisión? Consagro mi vida al Señor. Hoy, ¿tienes la misma actitud? ¿O necesitas volver a considerar este gran llamado de Dios en nuestras vidas? Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nos volvamos a reunir para adorar al Señor, recordemos que lo hacemos para la gloria del Señor y que debe brotar de un corazón agradecido, pero también de un corazón dedicado para hacer la voluntad de Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, Señor, por tu gracia y también por tu misericordia. Y al considerar hoy este interesante tema, Señor,
ahí en el libro de Romanos, Señor, que nos lleva a esta consideración práctica. Señor, te pido que tú nos ayudes en nuestras decisiones, en nuestro compromiso. Y si hay alguien que está faltando o yo estoy faltando a ese compromiso diario, te pido que tú pongas ese peso en nuestros corazones y nos ayudes a que por sobre todas las cosas podamos mirar tu gracia, tu gloria y tu misericordia. Te doy gracias y añade tu bendición a la consideración de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.